Bienvenidos, queridos estudiantes. Les saluda su profesor Carlos Casas. Romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico que se origina en Alemania y tiene todo su esplendor en la primera mitad del siglo XIX, o sea, 1800. Y acá abordamos una de las historias importantes de la literatura alemana y de Goethe. La historia de amor entre el joven Goethe y Charlotte. Una historia de amor que origina este personaje llamado Werther. Werther enamorada de Carlota, de esta hermosa muchacha, pero que está comprometida con un amigo suyo. Esta historia, que se titula Las penas del joven Werther, tiene como punto de partida la propia vida del personaje Goethe. El romanticismo va a ser un movimiento artístico-cultural del siglo XIX. El romanticismo fue un movimiento que se origina en Alemania y en el Reino Unido y dominó la literatura europea desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El punto de partida es el movimiento prerromántico Sturm und Drang, que se traduce al castellano como tormenta y pasión. ¿De dónde viene este nombre Sturm und Drang? De una obra de teatro de Johann Herder. Y a partir de ahí viene en alemán el movimiento Sturm und Drang, cuyo líder es Johann Wolfgang Goethe. Entre las características principales del romanticismo tenemos el individualismo, el subjetivismo, la superstición y la creencia en el misterio, porque el misterio es aquello que no se comprende, aquello que no es racional, aquello en el cual no puede penetrar la lógica tradicional. El exotismo es el gusto por aquellas cosas lejanas, por eso el gusto medieval es prioritario para los románticos. El romanticismo siempre recuérdalo como la libertad creativa. Por lo tanto, estamos ante la gran revolución romántica. El escritor romántico ya no está pensando en que el arte sea un arte didáctico moralista. Ahora es libre de escribir lo que desea. Por eso se pondrá el neoclasicismo, porque el neoclasicismo es el respeto por las reglas. El romántico es libre, la libertad. El romántico se expone a este racionalismo. Es emoción, es espíritu. Las ansias de libertad creativa. Antes el escritor romántico no podía escribir de lo que quisiera porque tenía que pensar de que su obra sea didáctica y que sea moralista. Ahora el autor romántico escribe de lo que desea. El romanticismo no copia la realidad, sino que le describe a partir de su interioridad. Se opone, por lo tanto, al neoclasicismo, que hacía era reproducir de manera congruente y racional la realidad. Fíjate en este cuadro, se ve la realidad absolutamente clara. El predominio del yo. El romántico da importancia a los sentimientos, a este mundo interior. Leamos este poema. A menudo en el monte, bajo algún viejo roble, viendo el sol que se pone tristemente me siento. Dejo que todo el llano mis miradas abarquen, el cambiante paisaje que se extiende a mis pies. Aquí el río con olas espumosas murmura, serpentea y se pierde en oscuros confines. Allí, inmóvil el lago, es un agua dormida, con la estrella de Venus adornando su azul. En la cima, que bosques muy sombríos coronan, el crepúsculo pone su fulgor postrímero, y el brumoso carruaje que conduce las sombras emblanquece, elevándose todo el amplio horizonte. Vemos aquí la importancia de la naturaleza. Lamartine repite, ¿no?, con su emoción personal. A menudo en el monte, bajo un viejo roble, viendo el sol que se pone tristemente me siento.
Yo me siento, yo y yo. Para el romántico siempre es importante el yo. Por lo tanto, el romanticismo es imaginación, el romanticismo es fantasía, el romántico es idealismo, el romántico es misterio, el romántico es libertad, intimismo, pasión. Ese es el romanticismo. Entre los representantes más importantes citaremos a Johann Wolfgang Goethe con su obra Fausto, Friedrich Schiller, dos autores alemanes. En Francia tenemos a René Chateaubriand con Memorias de una tumba, Victor Hugo, Lamartine, que en un momento dijo: se admira el mundo a través de lo que se ama. En Inglaterra, Lord Byron. Percy Shelley. En España, Gustavo Adolfo Bécquer. José Mariano Larra, cuyo final con su suicidio es el ideal del romanticismo. Y en Estados Unidos, Edgar Allan Poe. Cuando pensamos en autores románticos, entendamos siempre autores que se dejan guiar por la fantasía, por la imaginación. Autores que van a dar prioridad a sus sentimientos, a su mundo interior. No respetan las reglas. En Alemania, o lo que vamos a llamar el prerromanticismo, Johann Wolfgang Goethe es la figura más importante, conocido como el genio de Weimar, un genio efectivamente, que sabía muchos idiomas, que se involucró en el campo de la política, en la ciencia, una figura maravillosa. Por eso siempre cuando pensamos en Alemania pensamos en Goethe, el primer romántico y el último de los clásicos. Líder del movimiento prerromántico Sturm und Drang. Entre las obras más importantes que le recordamos a Goethe, citamos Las penas de joven Werther, aquel muchacho enamorado que por la pena de amor se dispara en la cabeza, creando así al libro romántico. Otra obra, Fausto, aquel hombre satisfecho con la vida, hace un pacto con el diablo y en esta lucha entre el bien y el mal es perdonado por Dios. Otra obra suya, Los años itinerantes de Wilhelm Meister. Ifigenia en Táuride. Es una obra inspirada en una obra clásica, Ifigenia, de Eurípides. ¿Quién es Ifigenia? Ifigenia es la hija de Agamenón que morirá sacrificada para que los griegos puedan llegar a Troya. Por lo tanto, vemos aquí un gusto de Goethe por el arte clásico. Su obra de poemas, Elegías romanas, y una obra autobiográfica titulada Poesía y verdad. Por lo tanto, estamos ante una figura monumental. Goethe, el genio de Weimar, unos grandes maestros de la letra universal. Inicia el romanticismo sentimental con La cuita de joven Werther, una novela que aparece en el año de 1774. Una novela epistolar, eso quiere decir en forma de cartas. Dio inicio al romanticismo intimista y sentó las bases de la novela moderna. Esta novela desarrolla los temas del deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza, la crítica de la vida burguesa, crea el héroe romántico, sentimental y emotivo, Werther, idealista y apasionado, un joven. Carlota encarna el amor imposible, Alberto, el esposo de Carlota, personaje decente y burgués. Estamos por lo tanto ante el inicio de una novela sentimental. Y aquí abordamos el tema del romanticismo sentimental, que es el lado del romanticismo que casi todo el mundo recuerda. Werther le escribe cartas a su amigo Guillermo. La primera carta es del 4 de mayo de 1771. ¿Quién recibirá las cartas? Su amigo Guillermo. Así le escribe: cuánto me alegro de haber marchado, que es, amigo mío, el corazón del hombre, dejarte cuando tanto te amaba, cuando era tu inseparable, y hallarme bien. Sé que me perdonas. ¿No estaban preparadas por el destino esas otras amistades para atormentar mi corazón? Pobre Leonor. Pero no fue mi culpa.
Podía pensar que mientras las graciosas travesuras de su hermana me divertían, ¿se encendía en su pecho tan terrible pasión? Sin embargo, ¿soy inocente del todo? ¿No fomenté y entretuve sus sentimientos? ¿No me complacía en sus naturalísimos arranques, que no hacían reír a menudo por poco dignos de risa que fueran? ¿No he sido? Werther le está escribiendo cartas a mi amigo Guillermo y Guillermo va obteniendo noticias de este pueblito. Ha conocido a una hermosa muchacha. Se ha enamorado, pero ha descubierto que ya está comprometida con Alberto. Sienten afecto, si quieren. Werther la ama, pero este amor es imposible. No habrá cabida en su amor, así que la única solución es la muerte. Morir, morir, morir. Es la única solución para el romántico. Es lo único que se espera en los románticos. Así termina la novela. La gente de la casa de la vecindad y poco después todo el pueblo se movieron. Llegó Alberto. Habían colocado a Werther en su lecho, con la cabeza vendada. Su rostro tenía ya el sello de la muerte. No se movía, pero sus pulmones funcionaban aún de modo espantoso. Unas veces casi de forma imperceptible, otras con ruidosa violencia. Se esperaba que en cualquier momento exhalara el último suspiro. No había bebido más que un vaso de vino de la botella sobre la mesa. El libro de Emilia Galotti estaba abierto sobre el pupitre. La consternación de Alberto y la desesperación de Carlota eran inefables. El anciano administrador llegó, alterado y conmovido, abrazó al moribundo, bañándole el rostro con su llanto. Sus hijos mayores no tardaron en unírsele y se arrodillaron junto al lecho, besando las manos y la boca del herido y demostrando estar poseídos del más intenso dolor. El de más edad, que había sido siempre el favorito de Werther, se colgó del cuello de su amigo. Permaneció abrazado hasta que expiró. Hubo que quitarlo a la fuerza. A las 12 del día, Werther falleció. La presencia del administrador y las medidas que tomó evitaron todo desorden. Hizo enterrar el cadáver por la noche, a las 11, en el sitio que había pedido Werther. El anciano y sus hijos fueron formando parte del cortejo fúnebre. Alberto no tuvo tanto valor. Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota. Los jornaleros condujeron a Werther al lugar de su sepultura. No le acompañó sacerdote alguno. Esto fue todo, queridos estudiantes. Un abrazo.